Amén. Bien importante que mencione a la suegra porque si no hay problema. Ruth, Dios te bendiga mucho. Qué bueno que estás aquí. En esta yo les invito a estar sobre sus pies si son tan amables. E irnos a las escrituras. Vamos a irnos al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Amén. Y vamos a dar lectura y a usar este capítulo del cual hablamos un poco ayer. Amén. Para cerrar este congreso de escatología. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 19, cuando usted lo encuentre, diga amén. Vamos a estar dando lectura del verso 11 al verso 21. 11 al 21 del capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Qué lindo es el Señor. Dios es maravilloso. Bien, leemos la poderosa palabra del Señor, Apocalipsis 19, 11 en adelante, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los redimidos dicen. Amén. Dice Juan, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos, ¿cómo eran los ojos de ese personaje? Eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, o sea, al anticristo, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, o sea, el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta. El anticristo, el líder político; el falso profeta, el líder religioso, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Esto es el 666, número de hombre. El que lea esto entienda. Y dice, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia durante esos 7 años de tribulación y gran tribulación que hablábamos ayer, y habían adorado su imagen, ya que el anticristo levantará una imagen y exigirá que todo el mundo adore esa imagen. Estos dos, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Esa es la palabra de Dios. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Ponga su Biblia abierta por allí. Levante juntamente conmigo las manos arriba. Pidámosles a Dios que nos siga hablando. Padre celestial, Dios grande y bueno, tú estás aquí en esta tarde. Tu presencia es tangible. Estamos sentados a la mesa, queremos recibir tu consejo. Háblanos, ministranos, abre las puertas de los cielos sobre este lugar.
a manera que seamos impactados, tocados a través de la revelación de las Escrituras. Habla a cada vida, a cada corazón que ha llegado en esta tarde. Hay gente que ha llegado, Dios mío, con su fe en el suelo. Hay gente que ha llegado, Dios mío, librando grandes batallas. Hay gente, Dios mío, que está aquí, Dios del cielo, y todavía no han podido quizás levantar las manos arriba. Pero hoy, Dios mío, tú harás milagros en medio de tu pueblo. A través de la revelación de la palabra, tú ministrarás al pueblo, tú tocarás los corazones, tú fortalecerás la fe, tú ampliarás la visión, Dios mío, profética, para que el pueblo comprenda que estamos viviendo en días de gracia, en días de misericordia, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, revélanos las Escrituras una vez más. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Levanta esa mano arriba, amado. Todo aquel que sienta la victoria de Dios, yo le invito a cerrar sus ojos arriba. Levanta esas manos arriba aunque no tenga fuerza, vamos, y dale una adoración al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es Dios y fuera de Él no hay otro como Él. Bendita la gloria de Jehová. Tome asiento, amado, en esta hora. Quiero también reconocer la presencia en medio nuestro del hermano Pedro y su amada esposa. Levante la manita allí. Amén. Miembros también de nuestra iglesia. Así que, amén. Nos gozamos con su presencia. Bendita sea la gloria de Dios. Como usted sabe, amado, y voy a ir un poco despacio, en los 66 libros que la Biblia tiene, la Biblia es la palabra de Dios. Es la voluntad absoluta de Dios para con los hombres. Es aquí, en este libro, la Biblia, que tiene 66 libros y se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. Génesis es el primer libro de la Biblia y nos habla del origen de todas las cosas. Pero Apocalipsis, amén, como decíamos ayer, aleluya, del griego apocalipsis, significa quitar el velo para que podamos ver cómo ha de terminar, amén, el plan redentor de Dios para con toda la humanidad. O sea que todo lo que usted necesita saber, amén, está plasmado en las Escrituras. Desde Génesis a Apocalipsis vemos el amor, la misericordia, la gracia, el favor de Dios para con los hombres. Como dije mientras oraba, porque es el deseo de Dios y la voluntad de Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque bien claro la Biblia dice que la paga o el del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios a través de Jesucristo es vida eterna. Hay dos puertas, dos caminos y dos destinos. Cristo es la puerta que lleva al cielo y solamente a través de Cristo usted podrá heredar de la vida eterna en el cielo y escapar de los juicios que vienen sobre la faz de la tierra. Amén. Es bien claro el evangelio. Usted decide ir al cielo o ir al infierno. Yo no puedo decidir por usted, ni tampoco yo he sido llamado a enviar a nadie para el infierno. Las personas mismas, ellos mismos, aleluya, preparan el escenario o para pasar la eternidad con el Señor, aleluya, donde no habrá allá en el cielo. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay biles que pagar. En el cielo no hay dolores. En el cielo, si a usted le falta una pierna, va a tener las dos piernas. En el cielo, si usted está medio visco, medio ciego, allá va a estar viendo, amado hermano, una visión mejor que la de Superman. O sea, en el cielo no hay oscuridad, no hay tinieblas, no hay biles que pagar, no hay persecución, no va a haber dolor, ni queja, ni llanto, ni pelear con el diablo, ni con los demonios más. Esa es la esperanza de aquellos que quieren ir al cielo. En el cielo no hay aburrimiento. En el cielo vamos a estar sirviendo a Dios y disfrutando de las cosas maravillosas que hay en el cielo, que el apóstol Pablo dice: he escuchado cosas que no puedo encontrar palabras para describir las cosas que he escuchado y que he visto en relación a nuestra eternidad en el cielo. ¿Cuántos quisieran ir al cielo? Porque hay dos destinos: el cielo o el infierno. El infierno no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo y los demonios. Pero por cuanto el hombre vive en pecado y practica el pecado, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esto es sencillo.
con la cruz al medio. Si tú rechazas el evangelio de la cruz de Cristo, si lo rechazas porque es locura, será locura para tu perdición. Pero si tú crees que es poder de Dios, el evangelio de Cristo manifestado, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú piensas que el evangelio es poder de Dios, o sea, mirando la cruz, mirando la más grande expresión de amor de Dios para con los hombres, Cristo, el Hijo de Dios, siendo como Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y vino a ser semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual después de haber resucitado, amado hermano, Dios le dio un nombre para que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, amado hermano, un día se va a doblar toda rodilla de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Sea para pasar la eternidad en el cielo o para pasar la eternidad en el lago de fuego, usted va a tener que confesar como quiera que Jesucristo es el Señor. ¿Es así? Ese es el evangelio de Jesucristo. Pero es bien importante, amado, que usted y yo entendamos que nosotros no predicamos religión. La religión es el intento de los hombres a través de las buenas obras poder llegar al cielo. Y la Biblia dice que esto no es por obras para que nadie se gloríe, sino que esto es por fe. Y la fe que tú dices profesar te va a llevar a obrar bien. Esto no es porque yo soy bueno y aquel es malo, porque Cristo dice, y la Biblia nos dice que no hay bueno ni tan solo uno. Todos se desviaron y le dieron las espaldas a Dios. Porque la salvación que usted y yo tenemos hoy, la tenemos por gracia. Porque esto es por gracia, un favor que yo no merecía. Nadie merecía que el Hijo de Dios se hiciera hombre y fuese y experimentase todo el sufrimiento que experimentó por amor a la humanidad y para salvarnos. Y para librarnos de la ira venidera. Y para librarnos de la condenación eterna en el lago de fuego. O sea, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jacob lo vio como una escalera en aquel sueño que tuvo. Una escalera cuya tope llegaba al cielo y tocaba la tierra. Y ángeles que bajaban y que subían. Y veía a uno sentado en el trono de Dios. Dando a entender Dios a Jacob. Donde sale la nación de Israel. Aquel nieto del padre de la fe Abraham. Cuyo padre también, ¿verdad?, de Jacob era Isaac. A quien Dios le había hecho promesas. Y donde salió toda la nación de Israel. Dándole una promesa a Jacob diciéndole: de tu descendencia saldrá el único que va a poder unir al hombre con Dios, unir la tierra con el cielo. Y esa escalera. ¿Alguien podrá cantar conmigo? Hay una escalera. Era una escalera la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían. Esa escalera se nos reveló a nosotros. Esa escalera es Cristo. Esa escalera es Cristo, la única puerta para usted escapar de los juicios que vienen y poder tener entrada al reino de los cielos se llama Cristo. Él mismo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mismo decía: yo soy la puerta, que por mí entrar hallará vida eterna. Hay alguien aquí que ha entrado por la puerta y va camino al cielo. Levanta la mano arriba. No mires ni a derecha ni a izquierda, no mires ni para atrás como la mujer de Lot. Mira, enfócate en llegar al cielo, porque esto se está acabando. Dale la mano a alguien y dile: se nos acaba el tiempo. Dale la mano a alguien y dile: se nos acaba el tiempo. Pero es menester que usted y yo entendamos, y voy a hablar en los próximos minutos bajo el tema la batalla final. La batalla final. Hay gente que todavía es la hora en nuestras iglesias que niegan la realidad de la guerra espiritual. Y un gran porcentaje de lo que se mueve en el mundo físico es movido por el mundo espiritual. Escucha bien, tus problemas matrimoniales, tus problemas con tus hijos, los hijos rebeldes que no quieren buscar a Dios. Muchos de ustedes que crecieron en la iglesia y hoy están apartados. Producto todo eso de la guerra espiritual. Divorcios, familiares que no se hablan, vecinos que no se soportan, compañeros de trabajo que no se resisten ver.
Los conflictos no solamente familiares, los conflictos en las congregaciones, los conflictos en los trabajos, los conflictos en las escuelas, las guerras del mundo, que ahora mismo actualmente va en aumento. ¿Usted está pendiente de lo que está pasando? Va en aumento, va incrementándose. Pareciera que realmente los científicos tienen razón cuando encontraron que el famoso hum de hace 10 años, el sonar de las trompetas que escuchan por ahí, ¿cuántos han visto eso? Hace 10 años para atrás, hasta el día de hoy. Parece que ese famoso hum que motivó al Pentágono y a la NASA a ponerse de acuerdo para añadirle unos super cristales para a ver si podían penetrar por primera vez los famosos agujeros negros que eran impenetrables. Y que ahora pudieron penetrar esos agujeros negros y se dan de cuenta de que ese sonido que sale de lo que ellos llaman como un choque de supernovas que ellos ven en un borde, en un horizonte al final. Supernovas, esos son superenergías que los ven chocando unas con otras. Y dicen, de ahí es que sale ese ruido de esas trompetas. Búsquelo en YouTube, busque en Google para que usted vea a la gente. Hasta en un juego de las grandes ligas de Estados Unidos, todo el mundo dejó de estar pendiente a la bola y al bate y mirando para arriba a ver de dónde venía ese ruido. Agricultores en Estados Unidos que ven que los animales de momento ante ese ruido salen del bosque, mirando y buscando. Porque Dios está llamando la atención de los hombres. Porque falta poco tiempo. Yo no sé de qué manera Dios te está hablando a ti. Pero en estos días Dios nos ha hablado a través de Jesucristo y sigue usando diversas cosas para hablarnos y amonestarnos, porque es que el amor de Dios es incomprensible. Tú dándole las espaldas, tú huyendo del llamado de Dios, tú queriendo vivir una vida cristiana a tu manera y Dios detrás de ti, porque Él no quiere que tú te pierdas, sino que entres por la puerta que es Cristo y hagas las cosas en orden, porque Él no quiere que tú te pierdas. El amor de Dios muchas veces no hay formas de explicarlo. ¿Cómo es posible? Entonces muchos escatólogos que estudian los tiempos del fin dicen, bueno, si es que ya el Padre le está diciendo a los ángeles que limpien el camino, porque usted sabe que según Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante, nosotros luchamos contra Satanás, que está bien organizado porque no es omnipresente. Él no puede estar en todas las partes como Dios. Dios, uno de sus atributos es que Él es omnipotente, Él es el todopoderoso, pero que también es omnipresente. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Y también es omnisciente, Él conoce todo. La presencia es parte de los atributos de Dios. O sea que Él de antemano, desde la eternidad, ya conoce todo lo que va a pasar. Entonces muchos escatólogos dicen, y si ese ruido que viene de ese borde, que parece como si hubiesen unos choques de superenergía, si es que ya se ha desatado una guerra, porque Dios le está diciendo a los ángeles que limpien el camino, porque pronto Él va a dar la orden. Porque pronto Él va a dar la orden al Hijo. Y si hay una guerra de ángeles con demonios limpiando las áreas celestiales. Eso es los escatólogos, ¿verdad? Especulando ellos. Pero no es casualidad que en los últimos 10 años se ha disparado, amén, el porcentaje de violencia, de criminalidad a nivel mundial. Y uno dice, wow, pero si es cierto esto lo que los escatólogos piensan y estos demonios están cayendo a la tierra. Si están cayendo a la tierra, pues entonces tiene lógica que la violencia aumente, que la persecución contra la iglesia aumente, que los hijos están matando a los padres, que los padres están matando a los hijos, que uno de los crímenes que más está abundando en países como Puerto Rico, el hombre matando a la mujer, eso es casi toda la semana. O sea, de algo tiene que venir, amado hermano, esto que está pasando, nosotros entendiendo que estamos viviendo en medio de una guerra espiritual, donde hace unos años atrás, recuerdo una evangelista muy conocida en el estado de la Florida, que ella testifica que mientras estaba ministrando liberación a una persona que estaba endemoniada, el mismo demonio dijo, estamos avanzando porque nos falta poco tiempo. Si los demonios saben eso, que le falta poco tiempo, ¿cómo es que en la iglesia hay gente viviendo como si Cristo viniese de aquí a 100 años? Yo no sé si yo lo testifiqué aquí, pero en mi último viaje a Colombia, estuve
compartiendo con el director de misiones del movimiento MI de Colombia. Y él me habló de los indios Yupa, indios que habitan en las montañas de Venezuela, entre la cordillera o entre la frontera entre Venezuela y Colombia. Y él me estaba testificando algo porque salió a deducir que yo había estado, creo que fue para el año 2000 que estuvimos en Venezuela, o sea que del año 2000 Ezequiel estuvo conmigo y tuvimos la oportunidad de conocer a los indios Yupa que viven en bohíos, prácticamente sin ropa, en delantares. Y él me dice, ¿sabes algo? Como a mí me conocen, porque yo me meto en todas las aldeas y en todos los lugares, recibí la visita de una familia enviada por el cacique de la aldea Yupa. Y cuando llega a mi casa, ellos me dicen, ¿usted es el misionero tal? Y sí, necesitamos que usted vaya a nuestra aldea porque el cacique nos mandó a buscarlo para que usted vaya a la aldea. Cuando él llega a la aldea, el cacique le dice, mira, aquí hay una familia completa. Le presentó a toda la familia. Toda esta gente son familia. Todos tuvieron un sueño la misma noche. En el sueño ellos veían que el Cristo de los cristianos venía en las nubes. Y nosotros queremos saber qué tenemos que hacer para irnos con ustedes al cielo, porque sabemos que Él viene pronto. Aquellos que se están rompiendo la cabeza de qué va a pasar con esta gente de la ventana 1040 antes del arrebatamiento. Aquellos que se están rompiendo la cabeza qué ha de pasar con estas tribus que todavía no han sido civilizadas. ¿Sabes que Dios en su soberanía se ha encargado de tratar con ellos? Usted no se rompa la cabeza con eso. Usted rómpase la cabeza de cómo usted y su familia pueden escapar en el rapto de los juicios que vienen una vez ocurre el arrebatamiento. Alaba la gloria de Jehová. Levanta la mano arriba, amado hermano, toca a alguien y dile, Dios está hablando. Oye, si lo vas a adorar, adora lo que se oiga, por favor. Si lo vas a adorar, adora lo que se oiga, adora lo que se oiga, adora lo que se oiga. Dios está hablando y muchos no quieren escuchar. Yo le decía ayer a alguien que yo me siento en paz, porque yo libro mi responsabilidad delante de Dios de hablar la verdad de Dios. Porque si yo como pastor, como maestro, le hablo a ustedes lo que ustedes quieren escuchar y le paso la mano al pecado. Sí, porque hay gente en nuestras congregaciones que usted los ve aquí los más santos, pero cuando tiene la oportunidad, bajo la presión de amistades y familiares, se meten en la discoteca. Otros se van todavía al punto de droga. Otros socialmente abren la neverita y se dan la cervecita. Otros porque hoy se le ha añadido un texto a la Biblia que muchos dicen, es que eso no es nada. Es que eso no es nada. No podemos ser tan legalistas. Mira, amado, yo no creo ni en el legalismo por un lado, ni tampoco en el libertinaje por otro lado. Yo entiendo que hay que ser neutrales, alineados al cielo, conforme a lo que la palabra de Dios nos revela. Pero tenga cuidado porque hay gente jugando en el evangelio, aparentando ser algo que no son. Y si hay algo que usted va a ver repetitivo del capítulo 2 al capítulo 3, en el mensaje de Dios a la iglesia, a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Se la aprendieron? Están riendo, ¿no? Para que algunos le hicieron la asignación. ¿Sabes qué es repetitivo allí? Yo te conozco. A todos Dios le dice, yo te conozco. El pastor no te conoce a la perfección. Es más, tu cónyuge no te conoce a la perfección. Es más, ni tú mismo te conoces a la perfección. Cuando el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo le dice, cuídate de ti mismo. Le está diciendo porque puedes aparentar conocerte, pero estás en un engaño donde tú mismo has caído. Y dentro de ese engaño tú no puedes confiar en todo lo que tu razonamiento te dice. Por eso, si eso fuera así, Cristo no hubiera dicho, o no nos hubiese
recordado el apóstol Pablo en muchas ocasiones, que nosotros hemos sido llamados a tener la mente de Cristo. Pero claro, tenemos una mente. Diga conmigo, tengo una mente. Diga conmigo, tengo una mente. No la conozco a la perfección. Pero Dios que te creó conoce a la perfección lo que pasa en tu mente. Un pastor que antes de ser pastor vendía su cuerpo y se prostituía. Ahora como pastor y Dios usándolo poderosamente, llega un momento dado de debilidad en su vida. Y cuando se reúne con algunos pastores, llorando le dice: yo quisiera que Dios le permitiera a ustedes por lo menos estar un minuto en mi mente para que ustedes vean y sepan con qué yo estoy batallando. A veces somos bien rápidos en juzgar y en señalar el pecado de los demás. Y la realidad es que todos los que están aquí, de una forma u otra, batallamos con debilidades y con flaquezas. Yo no vengo para descubrir tus flaquezas y tus debilidades, porque el Espíritu Santo ya hace tiempo te las ha mostrado y te ha dicho: si no corriges ese hábito, te vas a perder con todo y chalina, te vas a perder con todo y vestido. Amado hermano, la realidad es que Dios nos está hablando porque Él quiere que nosotros seamos purificados, limpiados, santificados. Si somos pecadores, sí, pecadores arrepentidos, llamados a la santidad, llamados a practicar la justicia. Todos nosotros gozamos de estos privilegios de la salvación, según Efesios 2, versículo 8, a través de la gracia, de ese favor inmerecido que no merecíamos, pero que nosotros lo hemos abrazado y estamos disfrutando de ese pago inicial de la herencia, según Efesios 1:13. Amén, por gracia, porque abrazamos la fe en Jesucristo. Pero hay algo que yo llamo, escuche bien, y quiero que usted tenga cuidado. Hay algo que yo llamo gracia barata. Donde hay gente que piensa que una vez confesaron a Cristo ya llegan los domingos a la iglesia por tradición, porque hay pentecostales por tradición. Mi papá era pentecostal, mi abuela era pentecostal. Igual que hay católicos que el papá era pentecostal, el abuelo y el bisabuelo, y por eso son católicos. Aquí la religión no te garantiza llevarte al cielo a nadie. Como dijo ahorita, la religión son el hombre haciendo buenas obras para llegar al cielo por sí mismo. Nos habla de cuando el hombre en el Edén pecó, se hizo hojas de higuera para cubrirse y tratar de redimirse a sí mismo. Y Dios le dijo: eso no sirve. Tuvo que haber el que se degollara un cordero y con esa piel vestirlo, como hablaba Harry el viernes, porque eso hablaba del plan de redención que ya desde la eternidad Dios lo tenía como plan oficial y original, porque era el único medio que Dios sabía ya en su presencia de que el hombre podía ser salvo de la condenación del pecado y de la rebelión que se originó en el huerto del Edén. No hay cosa más triste que el hombre aparentar ser lo que no es y engañarse a sí mismo. Pero la Biblia nos recuerda que nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos, ni podemos engañar a Dios. Puedes caer en esa mentalidad o ese juego mental que el diablo te permite llegar para que tú creas. Es como el mentiroso que hace mentiras todos los días. Llega al punto que él mismo se cree sus propias mentiras. Y hay gente que está en las iglesias que ya se creen que son tremendos cristianos cuando ellos por dentro saben que están llenos de odio, de rencor, de envidia, de celo. Que no resisten que otra mujer pase por el lado hasta una escoba vestida y ya la están mirando y deseando. Esa es la realidad. Usted y yo batallamos con todo eso. Pero usted decide si usted es corporal, el nivel más bajo espiritual que usted puede llegar. Si usted es carnal, porque hay creyentes en la iglesia que son carnales, pero hay otros que son espirituales. Y el que es espiritual no anda jactándose de que es espiritual.
Dice él que el espiritual juzga todas las cosas con justo juicio porque está conectado con el cielo, pero él no es juzgado por nadie, porque su testimonio, aunque tratan de juzgarlo, nadie puede. ¡Ay, Shamahalaya! A Jesús trataron de juzgarlo los religiosos de aquella época y no había razón, no había manera de agarrar a Jesús. ¿Por qué? Porque era perfecto y era un hombre espiritual. Te pregunto yo, ¿tú estás hablando o predicando más con tus acciones o es que necesitas un micrófono para tú predicar? Sí, porque uno de los problemas que tenemos hoy en día en muchos lugares donde yo he ido, que pareciera que hay que tenerle un micrófono a cada miembro de la iglesia. Porque mientras ellos no están aquí al frente, usted los ve allá jugando con el celular, mirando para aquí, mirando para allá, hablando con el hermano. Pero yo no sé cómo es que pasa, que de momento lo llaman al frente y se transforman. Se transforman de una manera que dice, pero este no es el que estaba yo ahorita hablando o jugando con el celular. Quizás a muchos pueden engañar, pero a Dios no pueden engañar. Porque dice la Biblia que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Pero también nos dice, ya está puesta el hacha sobre la raíz de todo árbol. Y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Porque hay una diferencia muy grande. Amado hermano, según 1 Corintios, hemos sido llamados a dar fruto del Espíritu, a manifestar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, amén, dominio propio, templanza, por ahí para abajo. Ese es el fruto del Espíritu que nos habla de la obra redentora que Cristo hizo en tu vida. Pero hay gente que se convirtieron pero no han convertido la lengua. Que se convirtieron pero están llenos de envidia, de celos, de pleitos. Cogen a la cónyuge y le meten bofetadas y cantazos y puños y patás. Y vuelan los sartenes y las ollas en la casa. Sí, hermano, yo he lidiado con eso como pastor. Y no le digo más porque si no se escandalizan. Porque aquí en el Evangelio, para usted poder escapar de los juicios que vienen, su mirada tiene que estar puesta en Jesús. Usted no me mira a mí. Si va a imitar de mí, imite solamente lo bueno, lo que se asemeja en mí a Cristo. Pero lo demás descártelo. La Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, por favor, puesto los ojos en Jesús. Es pagán, ¿cómo es posible que toda tu vida en el Evangelio y has experimentado de todo tipo? ¿Cómo es que todavía sigues firme en el Señor? Porque mi mirada no ha estado puesta ni en el pastor, ni en los líderes, ni en nadie. ¿Sabes qué? He absorbido lo bueno de aquello y respeto y valoro y honro a aquellos que Dios usó un día para ayudarme a crecer en el Señor. Pero mi mirada siempre ha estado en Jesús. Dile que está a tu lado. No quites la mirada de Jesús, por favor. Dile, no quites la mirada de Jesús, por favor. Díselo a alguien. No cambies tu mirada de Jesús. Te vas a hundir en la prueba. Te vas a hundir al primer viento. Te vas a hundir en la primera ola que se levanta. Te vas a hundir y vas a querer regresar a Egipto ante el primer obstáculo que se presenta. Vas a querer rendirte. No lo hagas. Dile a alguien, mira a Jesús, por favor, díselo. Mira a Jesús. Mira a Jesús. A mí me encantan las palabras del apóstol Pablo que dice que él tenía cuidado de que después de él haber sido heraldo, modelo, tutor para muchos, que al final él fuese a ser eliminado. ¿De qué me vale a mí? Escucha bien. Salvar al mundo entero y que al final mi alma se pierda. ¿Por qué? Por querer engañar a Dios. Al hombre yo lo puedo engañar. Yo decía ayer, creo que fue en medio del estudio, que hoy cualquiera puede preparar tremendo sermón usando ChatGPT y hablar mucha oratoria y ponerse el mejor traje, el mejor gabán y desde aquí impresionar al carnal y al que no tiene visión espiritual. Pero el que es espiritual está esperando que de espíritu a espíritu haya testimonio de que le está ministrando es de Dios y vive lo que está predicando. Porque de qué me vale a mí saber la Biblia de Génesis, Apocalipsis y no pongo en práctica lo que yo sé. Por eso es mejor ser hacedor de la palabra que oidor de ella.
Es mil veces mejor ser hacedor de la palabra que oidor de ella. Escuche bien, y lo digo no para congraciarme con ustedes, pero hay algo poderoso aquí, que si sigue así, en muchos lugares van a comenzar a escuchar de lo que está pasando aquí. Debe ser las cosas que son. Y esto es para que usted ayude a sus pastores. Número uno, como decía mi hermano Ezequiel, le están dando el primado al Espíritu Santo. Dios bendiga a los hermanos que están llegando. Número dos, están amando las Escrituras. Como los de Berea, están amando las Escrituras. Todo lo que se le diga de aquí, usted mírelo y analícelo a través del filtro de la palabra. No le diga amén a todo lo que usted escucha. Una iglesia madura es una iglesia que tiene revelación de la palabra. Y la revelación te va a llevar a tú crear raíces. Y las raíces me hablan de convicciones firmes. Y la convicción a mí me lleva a recordar aquella, amén, ilustración de Jesús, donde hay un hombre que construye su casa sobre la roca y no sobre la arena. ¿Sobre qué tú estás edificando tu vida cristiana, tu vida espiritual? ¿Por qué te estoy diciendo todo esto en este mensaje bajo el tema de la batalla final? Por la realidad del mundo espiritual. Desde que te levantas hasta que te acuestas, estás en guerra espiritual. Incluso los sueños de muchos de los que están aquí son invadidos por ataques del mismo diablo y los demonios. Y los demonios no respetan que tú seas pastor o evangelista. Escúchame bien. Estás con compañeros evangelistas. Salimos de una campaña. Uno de ellos era exadicto. Él predica, Dios lo usa terriblemente. Se monta el carro conmigo. Me empezó a llorar. Digo, ¿qué te pasa? No sabes lo que me pasó ahora mismo. ¿Qué? Tengo la sensación en la boca, en la lengua, que dejaba la piedra cuando la fumaba. Y posiblemente muchos de los que están aquí de vez en cuando le pica la lengua, recordándote el alcohol, la bebida que tú le dabas. O de momento, como me llamó hace un año atrás un evangelista y me dice, ora por mí, Pagán. ¿Y qué pasó? Sé dónde comprar la droga. Sé dónde buscarla. Llevo una semana batallando que no quiero. De algo que me dice, vete, búscala y métete. Evangelista llorando y tuve que orar por él y todos los días llamándolo. Gracias a Dios todavía está predicando y no ha caído. ¿Por qué? Porque aquel que se crea firme, mira que no caigas. No descuides la salvación. El que no ora, el que no ayuna, el que vive en la palabra, no va a poder levantarse en el rapto, ni mucho menos soportar la intensidad de la guerra espiritual en estos días. Aquí hay gente que llevan años en el evangelio y producto de la guerra espiritual han tenido pérdidas en estos años. Quizás hay algunos aquí que perdieron matrimonio, que perdieron hijos, que perdieron relaciones, que perdieron lugares de honor y de privilegio en Dios. Pero hoy yo vengo a decirte, si estás aquí todavía, es porque la misericordia de Dios no se ha cortado sobre ti. Y así como quizás te sientes medio caído, hoy es un buen momento para levantarte, buscar dónde cayó la espada, buscar dónde cayó el escudo, buscar dónde estaba la lanza, buscar dónde está el arco con las flechas que a distancia tú matabas. Amado hermano, es tiempo de agarrarlo y decir, espérate, que yo me caí, pero la guerra no ha terminado. ¡Ay, Dios! Fui herido en combate, pero espérate que esto todavía no se acaba. Dale la mano a alguien, es hora de levantarte, vamos. Los guerreros se tienen que levantar en medio de la guerra final que se está desatando. Levanta esa mano arriba y alábala. Recibe poder, recibe fuerza.
Recibe fuerza en esta hora. Vuelve a ser ágil con el manejo de la espada. Vamos. Recibe poder, recibe unción, recibe revelación. Vuelve a fluir bajo los dones. Vuelve a fluir bajo los dones. El ministro, no, usted venga acá, perfecto. Venga acá. Escucha bien, venga, me da permiso. Véngase usted también para yo sentirme mejor. Ustedes son esposo y esposa. Sí. Yo quiero que ustedes, por un minuto, se enfoquen en lo blanco de su ropa. Miren para allá. En lo blanco solamente, en lo blanco, en lo blanco. En lo blanco. Satanás va a buscar todos los medios de manchar esa ropa blanca que Dios ha llamado que todos nosotros tengamos. Algunos de ustedes recientemente se han mirado en el espejo de la presencia de Dios y han podido ver cómo está ese vestido, si está apto para la boda. Usted se ha casado con boda, se vistió así de blanco. Póngase en pie un momento. Dígame, ¿cómo eran esos días antes de la boda? ¿Usted veía el traje o no lo veía o no lo veía? ¿Usted se imaginaba con ese traje? Apasionada porque llegara el día de la boda. Esa es la pasión que Dios está diciendo. No solamente que usted tenga, que usted comience a transmitirle a la gente. Decirle, el traje es importante. Te vas a ver bella, te vas a ver hermosa, pero no puede haber arruga, no puede haber mancha, no puede haber suciedad, no puedes permitírtele, no puedes permitir nada. Mira, nada de lo que al novio le desagrada. Mira lo blanco, mira lo blanco, mira lo blanco. Ay, no puede haber nada sucio, nada brown, nada negro, ni nada cremita. Porque la iglesia tiene que ser pura, sin manchas y sin arrugas. Por eso es que el Espíritu Santo en relación a la iglesia, la responsabilidad mayor, y ustedes lo tienen, Ezequiel lo resaltaba, está aquí, está aquí. El Espíritu Santo es el que te dice al oído, oye, vive así. Habla así, no veas eso en la computadora, no veas eso en el celular, te está dañando la mente, te está dañando el corazón, te está dañando tu conducta, está dañando tu carácter. No escuches el Espíritu Santo que te dice, deja de estar jangueando con esos amigos, cuidado con los amigos enemigos, porque no todo el que te dice y te jala bajo la presión de grupo y te dice ven para acá para que estés en la onda, fúmate esto para que estés y seas aceptado. Eso tienes que aprender a escuchar, amén, y a diferenciar la voz del diablo de la voz del Espíritu Santo. Y si tú confesaste a Cristo un día, el Espíritu Santo está dentro de ti, aunque no tengas la manifestación, aunque no tengas las lenguas todavía, aunque no seas bautizado, fuiste sellado según 1:13 de Efesios con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que es una persona, está dentro de ti y te está diciendo, así es que le gusta al amado. Así es que le gusta que tú hables. Así es que le gusta que tú vistas. Y no para la iglesia nada más. Porque el templo ahora en la gracia no es esta estructura. El templo en la era de la gracia somos tú y somos yo. Diga conmigo, yo soy el templo. Espérate que estas ropitas yo me las pongo así porque el pastor no le está malo y ella es aceptable en la iglesia. Pero y cuando vas a Walmart, y cuando vas a la playa, y cuando vas al río, y cuando vas a la piscina que invitas a los hermanos de la iglesia, a veces el hermano entra y dice me voy. Esa es la hermana, me voy. Se fueron las alabanzas, se fue el gozo, se fue la alegría. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla a todos, a hombres y a mujeres. Escucha bien, a hombres y a mujeres. Que usted tiene que vestir con pudor, con decor y con modestia. No está hablando de dogmas. Está hablando que el cristiano se tiene que vestir para el Señor y no para agradar o hacer caer a los hombres o a las mujeres. Porque hay unas moditas hoy de hombre, amado hermano, que enseñan todo. Pero ¿sabe qué? Eso le toca al pastor.
Pero como predicador, como yo estoy hablando dogma, eso es doctrina bíblica. Porque las dogmas son las reglas que ponemos para que los miembros mantengan un orden. Doctrina es la enseñanza pura y fundamental de la Biblia, que todo el que se autodenomine cristiano debe guardar dentro del pueblo o hablar de estas tres cosas: pudor, modestia y decor. El hombre enseñando el pelo, los pelos del pecho, sí que tienen. Y tocando ahí la batería con todo el pecho abierto. Eso no es decor, eso no es pudor, eso no es modestia. Usted tiene que aprender a respetar el lugar santo. Si a la corte usted va decentemente vestido y no puede estar masticando chicle. Espérate que se dañó el mensaje. Gracias, siéntense allí. Si usted en la corte no puede masticar chicle, ¿por qué lo masticas en el servicio? Si en la corte delante del juez tú no puedes estar jugando con el celular, ¿por qué estás jugando con el celular? Y yo no digo que en ocasiones hasta el pastor y yo tengamos que tenerlo en casos de emergencia. Y hay gente que son on call en los trabajos, como yo he estado on call, y lo pongo en silencio y miro cada rato a ver si me llamaron, porque si me llamaron tengo que arrancar e irme. No estoy hablando de eso. Si es una emergencia, tú tienes un familiar o saliste y tu esposa está lejos o lo que sea, está bien, silencio, y déjalo ahí por si acaso entra algo. Pero yo he visto, yo predicando, amado hermano, yo predicando, y el hermanito, y miran para allá, porque se testean hasta venir a mi iglesia. Hermano, usted me disculpa, pero alguien tiene que hablarlo. Usted me disculpa, pero alguien tiene que decirlo. Usted me disculpa, pero alguien tiene que aceptar. Tiene que tomar la valentía y hablar y recalcar que aunque el hábito no hace al monje, pero, usted lo sabe, no me dejen solo ahora, que ahora nadie se atreva a hablar y decir nada. El hábito no hace al monje, pero lo distingue. Entonces, escuche bien. Usted se da cuenta que parte de la guerra espiritual que comenzó en el cielo con la rebelión de Lucero, según Ezequiel 28 e Isaías 14, que lo tienen de asignación. Cuando el hombre es creado, ¿qué sucede? Satanás tenía tanta rebelión y tanto coraje con Dios, pero como no podía hacerle nada a Dios, vio que la corona de la creación era el hombre y buscó todos los medios para destruir al hombre. Y destruir la primera familia, destruir el primer hogar y sacarlo de ese lugar de armonía, de paz y de gozo donde estaba. Logra, después de un análisis exhausto, darse de cuenta de que si lograba depositar, infiltrar un pensamiento en la mente de Eva, ese pensamiento ella lo podía aceptar en su libre albedrío, llevarlo al corazón, llevarlo a la acción y pecar y faltarle a Dios. Ese es el espíritu de Lucifer, manifestado luego en la historia, en la guerra o el combate histórico que hubo entre Grecia y Troya, en el caballo de Troya. Los que conocen la historia. Los griegos peleaban y batallaban. ¿Verdad que sí? Hasta que se le prendió el bombillo, a unos dijeron: vamos a hacer un caballo grande de madera y vamos a meter los mejores soldados que se metan allá adentro. Vamos a desaparecernos, nos vamos a la otra orilla de la isla, que no nos vean. Los barcos los sacamos de aquí para que cuando estos se levanten digan: dejaron un regalo. Hubo un debate: lo quemamos aquí en la costa o lo metemos adentro. Lo metieron adentro. Estaban festejando, había bebidas, había baile, había danza, porque habían vencido a los enemigos. Cuando están todos ebrios en la noche, se abre una pequeña puerta y del caballo comienzan a salir soldados que destruyen y toman la ciudad. La pregunta es: ¿qué caballo de Troya habrás tú metido en tu mente? ¿Qué caballo de Troya habrás llegado tú y has metido en tu corazón? No solamente hay que ver eso, hay que ver qué caballo de Troya estará metido en mi casa. Eso se constituye en anatema. Caballos de Troya en las congregaciones. Gente que se hace pasar por cristianos. Con mucho respeto al pastor obispo Raymond Arroyo, mi padre espiritual, pero estando en la iglesia de Arroyo, una hermana infiltrada satánica, hace muchos años atrás, fue infiltrada para destruir la iglesia desde adentro.
Y fue en un culto de oración, los cultos que el diablo y los demonios y los creyentes odian. En un culto de oración. Es el culto que más el diablo y los demonios odian. Allí fue que el copastor, hablando en lenguas y movido en el espíritu, se dio cuenta que aquella mujer era una bruja. Y allí entró una guerra. Y aparentemente había quedado libre. Y por la noche el copastor testifica que estando él durmiendo, entró a la habitación. La misma bruja para querer matarlo. Semanas después fue libre completamente. Y de ella aprendí muchas cosas de cómo con símbolos satánicos hay satanistas que se infiltran en nuestras congregaciones, hacen símbolos mientras supuestamente profesan a Cristo para infiltrarse. Y hay gente metida en el diaconado, metida en liderato en las congregaciones para destruir desde adentro la antigua estrategia del enemigo del caballo de Troya. Lo mismo que le funcionó para destruir a Adán y a Eva y a la primera familia. ¿Y sabes qué? Yo no sé en medio de esta guerra espiritual qué Satanás ha utilizado para destruirte. No sé. Pero cuando el diablo te ha lanzado de todo, escucha bien, y no ha podido destruirte, va a atacar a tus hijos. Adán y Eva están fuera. Ahora, años más tarde, pasa algo. ¿En qué? En la familia que Dios creó, en aquella familia ejemplar. ¿Qué pasó? El pecado, le dieron la apertura al pecado. Y como una consecuencia del pecado, ahora uno de los hijos está rebelde. Y Caín mató a Abel. Eso pasó en la primera familia, en el primer modelo familiar. Hello. Pasó en el primer modelo de lo que era una familia. Y si eso pasó allí, si eso pasó allí, significa que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Que hay que estar velando y orando. Hay que estar velando y orando. Que hay que estar parado en los lugares altos como atalaya, mirando y custodiando por donde el diablo se quiere meter, por donde los demonios se quieren meter, para destruir tu matrimonio, para destruir a tus hijos, para destruir el ministerio. Amado, no bajes la guardia. Dios nos ha llamado a velar y a orar. Velar y a orar. No es velar en Netflix toda la noche viendo una serie. Y no digo que es malo, todo tiene su tiempo. Pero que ahora eso ocurre en el primado y tú te olvides del altar personal. Porque el altar personal va a llevar al altar familiar. Y el altar personal y el altar familiar va a llevar a que haya un altar ministerial. Pero si no hay un altar personal ni familiar, el que trata de levantar un altar ministerial en la iglesia no va a poder. Porque el secreto está en que antes de yo levantar un altar ministerial, yo tengo un altar hace tiempo, amén, personal, de agradecimiento a Dios, de adoración a Dios, de comunión con Dios, de agradecimiento, de adoración, y donde recibo comunión y revelación e iluminación de parte de Dios, para luego compartírselo a mi familia y compartírselo al ministerio. Dale la mano a alguien y dile, ¿en qué área te están atacando? ¿En qué área te están atacando? ¿En qué área te están atacando? ¿Qué has perdido en esta guerra? ¿Qué has perdido? José, ¿en qué has perdido? En lo que llevas peleando y batallando, ¿qué has perdido? Pero estás aquí. ¿Qué has perdido? ¿Te han herido? ¿Te han golpeado? Pero estás aquí. Y a muchos Dios nos ha preservado para este tiempo. Porque otros que estaban contigo no están. Y tú estás aquí. Eso significa que la misericordia de Dios te ha guardado y te ha preservado para este conflicto final. Escuche bien, si estamos en el conflicto final, significa que usted ha sido llamado a las primeras filas. Y si usted ha sido llamado a las primeras filas, lo mejor siempre se deja para el final. Alaba la gloria de Jehová. En la guerra, lo mejor del ejército abría paso. Los soldados rasos eran los intermedios. Pero quien iba a limpiar al final todo, e incluso a darle
rescate o soporte a los que habían abierto el camino, eran los que estaban atrás. Uno, y el hermano Winter, no sé si se recuerda, pero dentro de los principios éticos del ejército de Estados Unidos a sus soldados, dentro de esos principios que son varios, uno de ellos es: pase lo que pase, no dejarás a tu compañero caído en el camino. ¿Cierto o no es cierto? Es lo que llaman la sombra. Venga acá, Josian. Es lo que llaman la sombra. Te está diciendo: venga acá, tú eres mi sombra, a mí me asignaron a yo cuidarte a ti y tú cuidarme a mí, cuidarme a mí. Fueron las palabras que salieron ayer de tu boca y las hemos combatido otras veces. ¿Qué significa eso? Que cuando él está postrado, yo tengo que ayudarlo a levantar. Pero cuando yo me estoy caído y casi sin fuerza, ¿qué va a hacer Josian? Me va a ayudar a levantar. Yo no sé a quién Dios te ha puesto al lado tuyo. Josian, quizás yo empecé primero y empecé a limpiar el camino y enfrenté grandes guerreros, pero ya estoy cansado, Josian, porque me tocó una parte fuerte, pero llegó Josian y él me va a decir: tu experiencia, es mi experiencia, es mi experiencia, tu experiencia, mi experiencia, tu experiencia, tu experiencia y mis fuerzas. Y mis fuerzas. Sí, porque yo empecé primero. Y él empieza ahora último y tiene toda la fuerza del mundo. ¿Usted me está entendiendo? Gente que lleva aquí por lo menos 10 años en el evangelio. Póngase en pie. 10 años o más en el evangelio. Póngase en pie. Póngase en pie. 10 años o más en el evangelio. 10 años más en el evangelio. Yo quiero por lo menos 7 personas de estos 10 que busquen a 7 más que llevan menos de 2 años en el evangelio. Gente aquí, menos de 2 años en el evangelio, pasa aquí. Gente que está aquí menos de 2 años en el evangelio, pasa acá. Rápido, menos de 2 años. Menos de 2 años, ven acá. Es más para no. Ajá, muy bien. Véngase. 1, 2, 3, menos de 2 años. 1, 2, 3, tienen que estar los 7 aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Alguien más? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 2 más. Menos de 3 años en el evangelio. Menos de 3, 20. Amén. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta 1. Menos de 3. Menos de 4 años en el evangelio. Menos de 5. Wow. Menos de 6. Menos de 7 años en el evangelio. Menos de 8. Menos de 9. 9. Pues ustedes que les faltaba. Parece allí. Allí. Cierre sus ojos un momento. Dígale: Señor, dirígeme, guíame. En el nombre de Jesús. Quiero 7 voluntarios que no salgan a lo loco. 7 voluntarios que miren a uno de aquí y le diga: yo quiero ayudarte. Tú abriste el camino. O sea, yo abrí el camino. Tú llevas poco tiempo, pero te voy a dar mi soporte para que tú sigas hacia adelante. Vamos. Vamos, 7 que vengan acá. Agárralo y dile esas palabras. Dile: yo abrí primero. Yo abrí primero. Yo abrí primero. Quizás estoy cansado, tú tienes más fuerza que yo, pero vamos a pelear juntos. Díselo al oído, comprométanse. No, uno a uno. Comprométanse al oído, dile: vamos a pelear juntos. Desde hoy serás una amiga mía, serás una hija mía desde hoy. Ay. Experiencia y fortaleza, experiencia y fortaleza, experiencia y fortaleza, experiencia y fortaleza para la gloria de Jehová. ¿En qué aspecto? En el aspecto de la guerra espiritual, porque todos queremos llegar al cielo, todos queremos llegar. Todos queremos llegar. Todos queremos llegar. Tome asiento, amado, deme 5 minutos y cierro el sermón. No se olvide de ese que está al lado suyo. No se olvide. No se olvide. Ay, qué bueno, sí. Todavía tengo como 1 hora y media.
producto de la guerra espiritual que comenzó en el cielo, los efectos se ven en la tierra. Lo vimos en la primera familia, lo vimos en la muerte de un hermano al otro, y a través de toda la historia bíblica vemos el patrón que sigue, a tal magnitud que hay veces que aparentemente el mejor golpe lo ha dado Satanás, aparentemente. Cuando hizo caer al primer hombre y a la primera mujer, fueron sacados del huerto del Edén, quizás Satanás dijo, lo logré. Pero en Génesis 3:15 Dios estableció una promesa. Me diste un golpe, pero voy a declarar una promesa que te va a cortar la cabeza de una vez y por todas, pero vas a ver mi mano moviéndose a través de los desafíos, desde los años hasta que el golpe mortal yo te lo dé. Producto de esa guerra espiritual, vemos incluso a un hombre, como hablábamos en estos días, Daniel, que buscando la profecía bíblica, capítulo 25 de Jeremías, se dio de cuenta que ya 70 años se habían cumplido de cautiverio de Israel en Babilonia y todo seguía igual. Y él dijo, esto tiene que cambiar. Él se dijo a sí mismo, esto tiene que cambiar. ¿Qué yo voy a hacer? Todo sigue igual, sigue el mismo cautiverio, sigue la misma oscuridad. Esto está más denso, más que nunca. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Y sabes qué hizo? Entró en un ayuno de 21 días, ayuno y oración, hasta que Dios respondiera. Sabes que desde el primer día ya Dios había dado la orden. Lo único que la oración de ese hombre por su pueblo desató una guerra espiritual más grande, amado hermano, que quizás nunca antes él la había tenido. Una guerra espiritual, amado hermano, que se desató entre príncipes celestiales contra principados demoníacos. Amado hermano, ¿por qué? Porque la respuesta que venía tenía impacto en el presente de Daniel y de la nación de Israel, e impacto a nivel mundial en cuanto a la consumación del plan eterno de Dios para con la humanidad. Amado hermano, hay gente aquí que no saben que la oración de ellos ha desatado una guerra espiritual y están peleando diciendo, hace tiempo que oré y la respuesta no llega. ¿Qué está pasando? Es que lo que oraste fue bueno. Dios escuchó desde el principio, porque Dios no es sordo. Lo único es que la respuesta que viene trae efecto en ti, en los tuyos y en las generaciones que vienen y en muchos que serán impactados con la palabra de tu descendencia, con la palabra que Dios ha declarado sobre ti. Y lo grande de todo esto es que por más resistencia que hizo el diablo y los demonios, la respuesta llegó y estamos viendo el cumplimiento de la respuesta profética que Dios le dio a Daniel. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en estas conferencias vimos cómo quirúrgicamente Dios tiene alineado un tiempo profético para el cumplimiento de cada punto profético en relación al plan de Dios para con la humanidad. Pregunto, ¿por qué estás orando y la respuesta no llega? Aparentemente. ¿Qué voy a hacer? ¿Dejar de orar? Hay gente que están acostumbrados a esta nueva generación que todo tiene que ser microwave, microondas. Meto la oración hoy y ya mañana tiene que estar. O en la tarde tiene que estar. Pero pasa un día y ya la fe empieza a bajar. Pasan 2 días y ya la fe empieza a bajar. En la 3 ya hay el desánimo. En el 4 día ya hay desaliento. En el 5 me ausento a la iglesia. En el 6 estoy batallando para orar. En el 7 ya necesitas una visita del pastor porque no te ha visto en toda la semana. ¿Por qué? Porque querías que Dios respondiera en tu tiempo. Cuando no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. El tiempo tuyo es el crono, pero el tiempo de cumplimiento en Dios es el kairos. Y en el kairos Dios prueba tu fe, Dios prueba tu paciencia, Dios prueba tu lealtad a Él, Dios prueba tu fidelidad a Él, a ver cómo vas a reaccionar, a ver si realmente quiere lo que estás pidiendo de verdad o estás tratando de chantajear a Dios. Años más tarde se cumplió la profecía bíblica, el Mesías apareció en la tierra. Quiero tocar esto rapidito, ¿por qué? Porque desde Génesis 3:15 ya Satanás había informado a los demonios que estuviesen pendientes a todo hijo varón que naciera de cualquier mujer de la descendencia de Abraham. Y que viniera de la descendencia santa, desde el Edén. Porque se había profetizado. ¿Qué? Que de la simiente de la mujer vendría aquel que le daría por la cabeza
a la simiente de Satanás. Por eso, cuando Satanás se sospechaba que un libertador iba a aparecer en Israel, cuando Israel estaba cautivo por Egipto, dio una orden usando a los líderes políticos de aquella época para que los niños menores de 2 años fuesen asesinados, tratando de eliminar a Moisés. Pero una mujer dirigida por Dios, pero una madre dirigida por Dios, trató de esconderlo mucho tiempo. Era brava, era mujer de fe, hasta que llegó un punto que dijo: espérate, ya humanamente hablando yo no puedo hacer más nada. Aquí lo que me toca a mí ahora es poner a accionar mi fe. Lo voy a preparar esta canasta y la voy a calafatear con brea y lo voy a soltar en el Nilo. Y está diciendo que Dios se encargue de cuidar a ese hijo, porque ya yo no puedo. Hay gente aquí que Dios le está diciendo: suelta a tu hijo en el río, suelta a tu hija en el río. Ya tú has hecho todo lo posible humanamente hablando. Los criaste en el evangelio, lo educaste en el evangelio, le diste ejemplo, le enseñaste, pero él persiste en rebelarse. Suéltalo en el río, que si los cocodrilos no se lo comen es porque un hijo o una hija de propósito. Alaba la gloria de Jehová. Si los cocodrilos no lo matan en el río es porque hay propósito con ese hijo. Dale la mano a alguien y dile: si tienes un hijo o una hija, suéltalo en el río. Suéltalo ya. Porque hay gente que no avanza en el evangelio llorando y clamando por su hijo, por su nieto, por su nieta, por su cónyuge. ¿Sabes qué? Ya deja eso a un lado. Suéltalo en las manos de Dios. Suéltalo bajo la gracia de Dios. Suéltalo bajo la misericordia de Dios. Y tú enfócate en lo que Dios te ha mandado a hacer. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ocúpate de lo de Dios y Dios se encargará de lo tuyo. Y así pasó con Jesús. Ustedes se acuerdan que Herodes supo que había nacido Jesús, el Mesías. Dio una orden para matar a todos los niños. Pero Dios lo preservó. Yo hago una pregunta aquí. Quiero que tú cierres tus ojos un momento. ¿A cuántos de los que están aquí Satanás ha intentado matarlos quizás desde que estaban en el vientre de su madre? ¿Y por qué estás aquí todavía? ¿Y por qué estás aquí todavía? ¿Y por qué estás aquí todavía? Porque eres un niño de propósito. Porque eres un niño de propósito, de llamado para este tiempo. A tal manera Dios te ha formado que aún tu familia admira lo que Dios está haciendo contigo. En un momento dado ellos perdieron quizá la esperanza y dijeron: lo vamos a perder. Pero no, como era un niño de propósito, los cocodrilos trataron de devorarte, de hacer canto en la casa, pero había propósito, y hoy estás aquí y Dios te dice: vengo con cumplimiento de propósito. El fuego que arde en tu corazón por mi palabra, por mi presencia, es parte de que estás cerca del propósito. Pastor, venga acá, dele un abrazo a este muchacho que es un hijo de propósito, es un hijo de propósito. Venga acá, ven para acá, eres un hijo de propósito, eres un hijo de propósito, eres hijo de propósito. Habrá alguien allí que todavía te pregunta: ¿cómo es posible que todavía yo estoy aquí? Dios me cuidó, Dios me guardó, porque el propósito no muere. Por favor, si lo vas a adorar, adora lo que se oiga. Que el mundo espiritual está como siendo sacudido. Vamos con tu adoración, golpéalo. Golpea al mundo espiritual. Levanta las manos arriba, amado, y declara: todavía el propósito de Dios no se ha cumplido conmigo. Soy una mujer de propósito. Soy un hombre de propósito. He estado en medio de una guerra espiritual, pero todavía la mano de Dios está sobre mí.
2:55. 5 minutos y cierro. Jesús, que intentaron matarlo, Él cumplió su propósito. Porque Cristo nació para morir. Y usted me dirá, todos nacemos para morir. No. Cristo nació y el propósito por el cual Él nació era para morir. El morir de Cristo era el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque si Él moría, Él cumplía su propósito, morir por el rescate de toda la humanidad. Porque Dios tenía un plan, era que Él iba a morir, pero al tercer día se iba a levantar y volvió en medio de esta guerra espiritual a Dios darle un golpe a Satanás, a Dios darle un golpe a los demonios. Cristo le quitó el título de propiedad que Adán le había entregado a Satanás. Por eso el título de propiedad, amén, está en el capítulo 5, el Padre lo tiene en su posesión. Y Juan lloraba y decía, ¿quién es digno de tomar este rollo y de abrir sus 7 sellos? Y no se halló a nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la ley de la tierra. Pero uno dijo, espérate un momento, que yo conozco a alguien, un cordero inmolado, que tiene el poder de tomar el libro y desatar sus sellos, porque Él cumplió el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios contigo? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué naciste? ¿Para qué naciste? ¿Para ser un hijo rebelde, una hija rebelde? ¿Para sufrir? Ese no es el propósito de la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios se empeñó en salvarte? Estando en la condición en que tú estabas. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito contigo. No solamente salvarte a ti, sino que a través de ti, Damaris, Dios salve a otros. Que a través de ti, Trina, Dios salve a otros. Y estoy hablando con gente que sé que han sido víctimas de la guerra espiritual. Si hay alguien que quizás no estuviese aquí, es nuestra hermana Trina, pero está aquí. Y quizás tú, pero estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Porque el amor que Dios ha depositado en ti hacia Él sobrepasa todo obstáculo, sobrepasa toda situación, sobrepasa todo desánimo, sobrepasa todo desaliento, sobrepasa todo engaño del enemigo, porque tú entiendes que Dios te ha hecho promesas grandes, y si hasta ahora no has muerto es porque eres una vida de propósito, y hasta que el propósito de Dios no se cumpla, tú no vas a morir. Así que avanza, porque el tiempo se está acabando. Y este es un tiempo de cumplimiento de propósito, porque estamos en la recta final, estamos en la batalla final. Para este tiempo te ha preservado Dios, para este tiempo te ha guardado Dios. Se levantó, pero dejó una promesa: me voy a preparar lugar para donde yo esté, también vosotros estéis. Pero comisionó a la iglesia, le dio el poder y la unción del Espíritu Santo a la iglesia. La iglesia es el cuerpo, Él es la cabeza. El mismo Espíritu Santo que habitaba en Jesús habita en nosotros. Y Él mismo dijo, cosas mayores de las que yo hice harán ustedes en mi nombre. Pero es tiempo de comenzar a profundizarnos y avanzar hacia el frente como soldados decididos, con mirada decidida de alcanzar territorios que están en posesión de Satanás y los demonios, y arrebatarlos para Cristo y seguir estableciendo el reino de Dios espiritual sobre la faz de la tierra. Pero Dios anda buscando gente decidida, gente que estén dispuestos a morir por el evangelio, por la fe, si es posible, gente de oración, gente de ayuno, gente de vigilia, gente de convicciones. No anda buscando creyentes, amado hermano, de papel, que ante el primer lloviznero se quedan en la casa. No, anda buscando gente que saben que están en medio de un conflicto espiritual y que ellos son llamados a estar al frente de batalla. Cristo se va, luego regresará muy pronto, el rapto inminente. En cualquier momento va a sonar el rapto.
Los que estuvieron en la conferencia ayer saben en qué tiempo estamos viviendo. El arrebatamiento está a las puertas. Una vez ocurre el arrebatamiento y la iglesia se vaya, el anticristo firmará ese pacto de paz por la semana de 7 años. Pero ese pacto no durará mucho. Se va a desatar guerra, hambre, muerte. Habrán terremotos como nunca. La gente que abracen el evangelio, los israelitas y posiblemente aquellos creyentes que se queden, que no se les va a hacer fácil y se dejen cortar la cabeza por causa de la fe. Recuerden, y eso no es garantizado, estoy hablando de algunos puntos de escatólogos que piensan que sí puede haber algún tipo de salvación para aquellos creyentes que por alguna razón se queden. Pero el enfoque principal es para Israel que sea salvo. Recuérdese que la era de la iglesia termina, o la plenitud de los gentiles termina con el arrebatamiento. Luego es el trato de Dios con Israel de nuevo. El tiempo de salvación es ahora. ¿Por qué? Porque usted sabe que se desatarán las 7 trompetas. Donde una tercera parte de las áreas verdes desaparece, una tercera parte del mar desaparece, una tercera parte de las aguas dulces son dañadas, una tercera parte de los hombres mueren, y cuando se desatan las copas, todo muere. Todo. Hay cataclismos. El sol y la luna dejan de dar luz, las estrellas. Hay oscuridad. Demonios atormentando a todos los que tienen la marca del 666, porque tan pronto se dejen poner esa marca, ya están destinados al lago de fuego. Úlceras malignas sobre aquellos que se dejen poner la marca. Caos mundial. La gente matará por un poquito de trigo, un poquito de arroz. Matará. Demonios atormentando a la gente. Mientras la iglesia estará disfrutando de las bodas del Cordero. Pero al final de esos 7 años, Cristo vendrá. Y ya no vendrá como Cordero. Vendrá en caballo blanco. Y vendrá no para salvar a la humanidad, porque Él ya salvó a la humanidad a través de la muerte y resurrección de Cristo, aquellos que por la fe lo abrazaron. Vendrá para pelear. Vendrá para desquitarse. Por eso es que dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Porque al final quien va a desquitarse contra todos los que han hecho daño a la iglesia y al cuerpo de Cristo, es el Cristo mismo. Descenderá en caballos blancos, con la palabra en su boca. El falso profeta, el anticristo serán lanzados vivos al lago de fuego. Satanás será atado por 1000 años y reino de paz establecido en la tierra del milenio. Y luego de ese milenio, Satanás será soltado, pero luego será lanzado al lago de fuego. Luego todos los grandes y pequeños pecadores de todas las edades resucitarán y se presentarán delante del juicio del trono blanco. Y todo nombre que no fue escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y luego Juan ve la santa ciudad celestial descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. Hoy es el tiempo de salvación. Si hay una guerra espiritual, pero ya la victoria fue entregada a la iglesia. Hemos sido llamados a ser más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que hoy hemos alcanzado misericordia, que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero que hoy somos pueblo de Dios por gracia a través de Jesucristo. Póngase sobre sus pies en esta hora.